Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy estoy en SEM, Señas, Expresión y Movimiento, acompañadas por Gabriela y Sandra, fundadoras del espacio. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias muy bien. por recibirnos. Gracias. Chicas, antes de empezar, quisiera saber qué es SEM. Bueno, SEM es un equipo interdisciplinario, no solo en sus formas, en la forma, digamos, de difundir y de capacitar en lengua de señas, sino desde su constitución. La idea es que está constituido por personas con distintas miradas, profesiones y artes, y además después en sus formas esas miradas se van integrando para constituir esta pedagogía que nosotros llamamos integral. Así que eso somos, un equipo interdisciplinario que trabaja en la enseñanza y en la difusión de la lengua de señas argentina a través de actividades pedagógicas y culturales. La lengua de señas es considerada un lenguaje completo. ¿Cuáles son los elementos que lo componen o que lo permiten definir de esa manera? Bien, la lengua de señas sí es esto, como vos bien mencionás, es una lengua completa, es autónoma de cualquier lengua oral. Y tiene elementos que la hacen además distintas de cualquier otra lengua, como ser el uso del espacio, la mirada, lo gestual y además todo un sistema gramatical, lingüístico que la hace particular y autónoma, ¿no? Esto que decía antes. Leía en la página como parte de las explicaciones que es ágrafa. ¿Qué significa? Significa que no tiene escritura. Eso la vuelve una lengua distinta, si bien las tecnologías actuales hacen que la lengua tenga esta connotación o esta particularidad de poder permanecer en el tiempo, digamos, y quedar impresa en algún lugar. Su impresión natural es el espacio, es el momento aquí y ahora. No tiene una forma de escribirse, no tiene escritura. ¿Y el rol principal o la función principal es la del cuerpo? Sí, creemos que justamente si no hay un cuerpo presente, no hay posibilidad de que la lengua de señas esté. Claro. Es lo que hace, además, que sea una lengua totalmente expresiva, con posibilidades de comunicación amplias. Así que sí, el cuerpo es como un elemento indispensable. Totalmente. Por eso, además, cuando uno define la lengua de señas, además de todo esto que Sandra contó, y esto de que sea ágrafa, uno dice que es una lengua viso, gestual y espacial, y por supuesto corporal. Esa es la característica que la diferencia. Y Gaby, vos pones especial énfasis en la mirada. Sí. La mirada es súper importante en la lengua de señas. Si no miro al otro con el que me comunico, estoy de alguna manera dando un mensaje. Si no lo miro, muy probablemente no quiero comunicarme o no estoy pudiendo comunicar, o hay algo de esa mirada retraída que está manifestando que algo está sucediendo, que en el mensaje hay una información extra. La mirada es muy importante porque al ser una lengua visual, es una lengua que requiere, para poder ser recibida, digamos, para el receptor, ser vista. Si no la puedo ver, no la puedo comprender. Y por otra parte, porque en el decir es muy importante que cada cosa que yo nombro ocupe un lugar de alguna manera en el espacio, y entonces la mirada es fuente de información, pero además también es fuente de sentido. Eso que yo veo, si hablo de alguien y lo puedo ver aunque no esté presente, eso le da cuerpo a esa persona que no está. Qué interesante, sí, muy claro. ¿Cuál es el perfil de estudiantes que eligen SEM? Es muy variado, y eso es lo que hace que el espacio también tenga esa posibilidad de recibir gente que viene con diferentes intereses. En general se acercan por cuestiones de interés, de curiosidad, de comunicación, de poder aprender una nueva lengua, un nuevo idioma. Y también se acerca gente que tiene contacto con la comunidad sorda y tiene ganas de funcionar de intermediario. Así que el perfil, digamos, no hay un único perfil, pero sí es un perfil de estudiantes súper interesados en la lengua, específicamente en esta lengua que es
maravillosa, digo, desde todo punto de vista creativo, expresivo, de comunicación. Entonces es súper variado, ¿no? Sí, perdón, insistimos mucho en que el tipo de formación, sobre todo si pensamos en el área de capacitación de SEM, que es uno de los pilares, estamos dentro de lo que sería la educación no formal. Y creemos que incluso en los ámbitos académicos guarda mucho de esta transmisión no formal, porque al incluir el cuerpo, el espacio, lo expresivo, bueno, cambia el lugar físico también. Totalmente. ¿Y hay limitaciones, por ejemplo, en edad? No, para nada. No, sí, a ver, para formar parte, digamos, de SEM, de los cursos regulares, sí necesitas ser mayor de edad, porque tratamos de trabajar diferencialmente con niños y adultos. Hay talleres para niños, los hay, pero lo que no hacemos es incluir niños en los talleres para adultos. Claro. O sea, hay una clasificación para poder trabajar con las particularidades. Claro, es eso, nada más. Y hablando de particularidades y de talleres, yo sé que hay uno, especialmente, debe haber un montón, ya me contarán, pero que tiene que ver con la literatura o con la narración. ¿Cuáles son las particularidades de la narración en la lengua de señas? Es complejo, es un área justo... Pero es la más rica, me parece, más rica, ¿no? Es la más rica, sobre todo si pensamos en el género narrativo, si pensamos en la línea temporal del cuento, si pensamos en lo descriptivo que contienen los cuentos, en la posibilidad de que en los cuentos se incluya el diálogo. Todas estas cuestiones, el diálogo, la descripción, la línea de tiempo, ponen a la vista mucho de esta diferencia o de esta particularidad, de estas particularidades de la lengua de señas. El uso del espacio, la mirada, el ritmo, el despliegue expresivo. Claro, y esto que dice Gaby, ¿no? El ritmo y los matices que puede tener justamente en la narración, la posibilidad del cuerpo de jugar con esos personajes que aparecen, si son, digamos, el tema de la mirada, esto que explicaba antes Gaby, si son personajes que hablan hacia abajo, hacia arriba, digo, se empieza a poner en juego todos los elementos de la lengua de señas y es lo que la vuelve además mucho más rica. Esto, sí, el espacio, totalmente. La mirada, el cuerpo, la posibilidad de esa versatilidad que da de poder ponerte en un personaje, en otro, y además están los otros, ¿no? Entonces hay una forma de llegar al otro que implica el cuerpo, el uso del espacio, y es sí, un área donde está todo. Y la conexión, esto que hablábamos de la mirada, porque la mirada es constructora de sentido en la lengua que se despliega en este... Digo porque hay un espacio diseñado en este espacio y la relación con el espectador. Sabés que las narraciones tienen mucho en lengua de señas de la narración oral. Digamos, en su característica de lengua ágrafa, toma mucho de la narración oral. En la narración oral y en la narración en lengua de señas, el clima que se va generando, poder tener en cuenta al otro, qué le pasa mientras le estoy narrando, qué sensaciones produce lo que estoy contando, me ayudan también a ir encontrando un equilibrio o ir reconociendo si eso que estoy transmitiendo es lo que realmente quiero contar. Claro, y ahí es donde esto que decíamos antes del cuerpo presente, y que si no está ese cuerpo presente, la lengua de señas no está. No es. Y en ese momento de la narración es donde se pone en juego todos esos elementos y el otro, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál es ese límite del que hablabas? El límite, seguramente alguna vez yo digo que, o varias veces suelo decir que la mirada es el límite, ¿no? ¿A eso te referís? No, recién decías lo de... el espacio del enseñante. ¿Cuál es este límite? Eso, discúlpame, sí, eso. Eso. Bueno, a ver... La lengua de señas es una lengua viva y por lo tanto incluye muchos contextos y tipos de textuales o de discurso. Entonces todo depende de cuál es el contexto real. Una cosa es una interpretación en la televisión, por ejemplo, vos viste, están reducidos a un cuadradito
Y ese cuadrado que uno ve en la tele es el espacio también real que puede manejar y usar el intérprete, está más restringido. En una narración, por ejemplo, muy probablemente por el tipo de texto y por el tipo de contexto donde uno narra un cuento, el espacio se puede agrandar, hay como licencias que uno puede tomarse. Si es formal, si es no formal, si es un texto más expresivo o un texto más formal, todo eso hace al espacio. Igual hay un espacio, sí, claro. Hay un espacio formal. Espacio. En general, siempre está, digamos, por debajo de esta zona y hasta acá. Y horizontalmente también hay un espacio. Lo que pasa es que uno no puede abarcar, Claro. Pero hay un espacio que es el espacio del señante que está acá adelante. Esta es la zona como base, digamos. Y la relación, mira, recién Sandra cuando hacía esto, si yo estuviera comunicándome con ella, es invadir, claro. es invadir el espacio personal. del otro. Entonces hay un espacio personal, hay una distancia óptima de acuerdo al tipo de relación. Claro. Nosotras podemos estar más cercanas también porque tenemos un vínculo de proximidad en la relación. Pero quizás con otra persona yo podría guardar otra distancia. Y entonces también la forma en que enseñaría sería diferente. Impecable. ¿Cuál es el método que utilizan? Existen, estimo que distintos métodos de enseñanza y en SEM. Bueno, esto que decía Gaby, digamos, es una educación no formal y después de años de investigación y de, digamos, SEM nace en el 2004. En el 2004. SEM, no SEM, nosotras. No, nosotras nacimos. No, digo no. Nosotras no, unos años antes. Ahí nomás. Pero bueno, después de investigaciones en diferentes áreas, son 3 pilares. Sí. Ayúdame con estos pilares. Sí. El área interpretativa. Sí. Cultura y comunicación. ¿Estoy diciendo bien? Más o menos. Más o menos. Ahí. Más o menos. Sí, pero eso. Pero es eso. Capacitación, cultura y comunidad son los pilares. Perfecto. El método era el otro. El método, claro. El método, nosotros le llamamos DIEN. Que es dimensión interpretativa, escénica y narrativa de la lengua de señas. Por esto, porque trabajamos tanto con el intérprete formal como para aquel que quiere narrar un cuento, y además para nosotras es fundamental lo escénico. El intérprete tiene mucho del actor. No quiere decir que el intérprete vaya a ser un actor. Finalmente, Sandra es actriz. Digo, no necesariamente el otro se va a convertir en eso. Es una preparación independiente. Pero el entrenamiento busca que el intérprete o el hablante de lengua de señas entienda que su cuerpo va a ir variando de acuerdo a los contextos, al tipo de relación. Esto de lo que hablábamos. Así que es muy importante para nosotras poder incluir eso. Y además, porque no está acá, bueno, nos falta Ceci, María Cecilia Lapadula, que también forma parte del equipo, y es interesante porque cada una de nosotras además tiene otra formación y miradas distintas, y hemos podido integrar esas miradas, que la actuación... Bueno, ya que hablamos acá de la actuación, Gaby es psicóloga social ahí, ¿no? Y fotógrafa, claro. Además, o sea que la mirada también desde la fotografía, claro, es súper importante, y Ceci es periodista. Entonces también se aunan ahí todos los criterios y las diferentes formas de encontrar esas estrategias para que el aprendizaje de la lengua de señas también sea mucho más fácil. Por eso, en la metodología, usamos, digamos, tomamos el cuerpo para poder abordar la lengua. Entonces son ejercicios que ayudan a que uno pueda tener esa posibilidad de enseñar mucho más dinámica, más rica. Entonces esto que decía Gaby, ¿no? Como poder integrar todas esas otras áreas hace mucho más rico el aprendizaje. No quisiera simplificar algo que me parece súper importante, pero entiendo bien si digo que uno de los objetivos es poder poner a la lengua de señas como una manifestación artística. ¿Ese sería uno de los objetivos? Sí, bueno, al ser una lengua completa, sus posibilidades son enormes. Quizás lo que nos proponemos es poder transmitir, no solo desde la formación, también desde lo cultural, desde lo escénico, que el otro pueda observar que la lengua de señas es amplia de posibilidades y que eso depende de sus hablantes, de los intereses que los hablantes tengan y de lo que uno quiera hacer con la lengua. La lengua es medio de comunicación, pero también es transmisora de cultura, también es potencial artístico,
tiene otras cosas. Y además, bueno, es una lengua, la verdad es que no sé hasta dónde uno puede ser objetivo, podríamos describir lingüísticamente la lengua y entonces ahí entraríamos en criterios más formales, pero lo cierto es que tanto Sandra como yo amamos la lengua de señas y nos parece realmente hermosa, y lo es. Pero bueno, ese es un criterio estético. A mí me puede parecer hermosa y a otra persona podría parecerle... Pero esto que dice Gaby, ¿no? Me parece que está bueno rescatar, es la posibilidad, la amplia posibilidad que tiene la lengua de señas como lengua, ¿no? Como cualquier otra lengua, pero además este plus del uso del cuerpo. Entonces es lo que quizás sí, a simple vista lo vuelve artístico, pero todo lo otro es posible. Claro, no es ecléctico. En algún momento nosotros pensábamos en el eclecticismo y entonces planteado así parece que, bueno, vamos a enseñar lengua de señas desde la educación no formal y entonces todo es válido. Bueno, todo es válido en tanto sirva a los objetivos que uno se plantea. Hay objetivos a corto, a mediano y a largo alcance, hay objetivos pedagógicos, hay criterios estéticos, hay todo eso. Pero lo cierto es que cuando la mirada amplía, la fotografía, la actuación, las artes que tienen que ver con lo visual, con lo expresivo, le aportan a la lengua de señas mucho. La comunicación en el caso del periodismo, bueno, son aportes realmente... interesantes y que la hacen crecer, por lo menos en el método. Claro, la enriquecen enormemente. Exacto. Claro, sí. ¿Cuáles son las actividades previstas para 2016? Si se pueden contar, si quieren invitar a nuestros televidentes. Sí, claro. Sí, tenemos siempre, digamos, en enero, febrero hacemos un curso intensivo de formación de lengua de señas para que puedan después continuar en los cursos regulares a partir de marzo, abril. Exacto. Eso es como esa actividad que siempre, digamos, todos los años está al servicio. Exacto. Y después hay múltiples talleres. Sí. Quizás se me ocurre, como la gente también puede estudiar lengua de señas por la vía formal, digo, la formación académica, algunos aprovechan el verano para hacer talleres. Y los talleres, bueno, hay diferentes talleres durante todo el año, de interpretación, de prácticas, donde ponemos en ejercicio la lengua en el cotidiano. La idea es ofrecer una variedad de talleres que a cada persona, de acuerdo a sus intereses, la instrumenten para poder perfeccionarse. Y además tenemos un área que es a distancia, que es un campus, y que aclaramos siempre que si el estudiante no sabe lengua de señas, no puede estudiar la lengua de señas a distancia. Claro. Eso es muy importante decirlo, porque cuando uno dice a distancia, se viene como un malón. Pero ¿cómo? No era que es del cuerpo y presencial, claro, no, es otra cosa. No, bueno, hay gente que realmente vive muy lejos y ya está formada, pero quiere perfeccionarse. Trabajamos con profesores de sordos, con otros profesionales, con personas sordas y oyentes. Bueno, así que la oferta es bastante variada. Todos los fines de año con los alumnos hacemos una muestra de trabajos que pasa por diferentes géneros. Y bueno, están invitados. Podemos hacer una dirección de correo. Por supuesto. ¿Sí? Bueno, www.gruposem.com.ar, info@gruposem.com.ar. Ahí nos pueden contactar. Perfecto, no les quiero robar demasiado tiempo más. Sé que en un ratito tienen una jornada, así que me gustaría que cerremos el programa contando qué es lo que se va a ver, ya que vamos a mezclar con algunas imágenes para que el público pueda al menos apreciar un poquito de lo que se hace. Sí, ahora en unos instantes. Es una jornada de un grupo de alumnos acá de formación de SEM que están haciendo la formación con nuestra metodología. Digamos, una formación que ya viene hace 2 años y esta jornada de alguna manera... Algo así como un formador de formadores. Exacto, formador de formadores. Así le llamamos. Así le llamamos. Muy bien. No lo quería decir, pero muy bien. Así que esta jornada de alguna manera es poner en práctica todos estos elementos que fuimos compartiendo con ellos durante estos 2 años. Y es una jornada que es abierta, que vienen diferentes alumnos y estudiantes con conocimiento de lengua de señas y la propuesta es diferentes talleres que ellos puedan dar para poner en práctica, digamos, toda la formación.
Exacto. Bien. Eso. Muchísimas gracias. Gracias a vos. A vos también, gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.